Macron ha sido derrotado catastróficamente, un resultado que no se lo esperaba. A ver, señores, las elecciones europeas han dejado al bloque de Emmanuel Macron bastante, pero bastante lejos de sus expectativas, al punto que Macron ha tomado una decisión bastante polémica: disolver la Asamblea Nacional. Aquí es cuando entran muchas hipótesis. ¿Para qué rayos Emmanuel Macron disuelve la Asamblea Nacional? ¿Cuál es su propósito? Entre otras cosas, él dice, bueno, se trata de dar legitimidad, de renovar la confianza del pueblo francés. ¿Con qué objetivo? ¿Renovar la confianza para qué? ¿Tiene algo que ver el asunto del conflicto en Ucrania? Esta derrota es una respuesta de parte de los franceses. ¿Va a cambiar Macron su retórica? Esto se convierte, amigos, en una ruleta rusa. Una ruleta rusa, aunque suene irónico. Señores, Europa está que arde. Hablaremos de esto, sobre las elecciones en Europa, lo que está pasando en Ucrania, el conflicto que se va haciendo cada vez más fuerte en cuanto a las decisiones que van tomando algunos líderes. ¿Sí? Hablaremos de esto al respecto y tenemos un invitado de lujo, una persona a la que yo podría catalogar como un comunicador e influencer con mucha trayectoria en las redes sociales. Estamos hablando del señor Adrián Fernández, conocido como el Doomer. Él nos va a dar su mirada, vamos a conversar al respecto. Yo personalmente, lo digo, lo sigo hace bastante tiempo, Adrián. Veo mucho las publicaciones que nos da y que propone, sobre todo con miradas bastante similares a las de Prensa Alternativa. Querido Adrián, bienvenido a Prensa Alternativa. Un abrazo desde aquí. Otro abrazo para todos vosotros y muchísimas gracias por la invitación, Enzo. Es un placer estar por aquí y nada, esperemos que pueda aportar para hacer un buen programa. Conversarlo. Y desde luego, Adrián, no podíamos dejar de contar esto que está pasando. Este terremoto que se ha sentido en París, un terremoto metafóricamente hablando. Emmanuel Macron se siente derrotado, se siente humillado, podríamos decirlo. Una derrota catastrófica en las elecciones europeas que lo ha llevado a tomar una decisión: disolver la Asamblea Nacional. Disolverla porque entiende Macron, según lo que dice, es momento de hacer una renovación de confianza. Ha convocado elecciones, por supuesto, y esto ocurrirá en semanas nada más, y veremos si finalmente se decide que el pueblo francés, digamos, respalde a Macron en esta Asamblea Nacional, en esta nueva conformación, o por el contrario ratifique que se hartaron de él y de aquellos miembros de su cúpula que apoyan la guerra en Ucrania. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué Macron toma una decisión de este tipo? ¿Qué impresiones tienes, Adrián, sobre este momento que se vive en Francia y en Europa también, para decirlo de alguna forma? Sí, eh, pues bueno, lo primero de todo es que yo no soy ningún experto ni nada, pero le he estado dando una vuelta a esta cuestión, a ver qué ha pasado en Francia, por qué Macron ha tomado esta decisión. Tampoco estoy en la piel de Macron y Dios me libre de ello, ¿no? Porque este es un señor que un día por la mañana te dice una cosa, a media tarde te dice la contraria y de noche ha vuelto a la opinión que tenía a primera hora de la mañana, ¿no? Pero como bien indicabas, ha decidido Macron en los últimos momentos disolver la Asamblea Nacional debido principalmente a los resultados electorales en las elecciones europeas, que le han visto caer con un 15% de los votos frente al 32% que ha obtenido Le Pen. Muchos analistas consideran las elecciones europeas sobre todo como un referéndum a esto que tú también explicabas, a la gestión de estos líderes y, por ejemplo, también hemos visto cómo Olaf Scholz se ha dado de bruces absolutamente en estas elecciones debido a las políticas que ha mantenido. Entonces, volvemos al tema de Macron. ¿Por qué ha decidido esto, no? Yo tengo dos teorías principales al respecto. La primera idea es que Macron haya lanzado un órdago a lo Pedro Sánchez, que el año pasado decidió eh, presentar unos nuevos comicios y lo empaquetó de la siguiente manera: Pedro Sánchez en España, o yo o el fascismo, ¿no? Entonces imagino que Macron querrá hacer algo parecido
está viéndose en serias dificultades, está viendo que su pueblo no está de acuerdo con lo que está haciendo. Entonces es una forma de decir, yo os he escuchado, decidid, o yo o Le Pen, ¿no? O yo o el fascismo. Que tal y como está la cosa, yo creo que mucha gente dirá, pues lo que sea menos tú, Macron, ¿no? Entonces, puede que esté delirando hasta cierto punto y considere que las cosas le pueden ir bien lanzando este órdago. No lo sabemos. Yo lo dudo bastante, por otra parte, debido a las condiciones materiales a las que se enfrentan los franceses. Y luego hay otra teoría que es un poquito más maquiavélica, ¿no? Y es que Macron haya decidido lanzar esto como una manzana envenenada para Le Pen. Porque, si bien la Asamblea Nacional es un órgano bastante importante, Macron mantendrá la potestad de tomar decisiones en ámbitos importantísimos, como es, por ejemplo, la política exterior. Por tanto, esta quizás sea una forma de pasarle la patata caliente de una situación paupérrima al partido de Le Pen, diciendo, mirad, vosotros sois oposición ahora mismo, pero si ganáis estas elecciones pasaréis a gobernar, pasaréis a gestionar Francia. Entonces todo ese hartazgo, toda esa problemática que existe, empezará a volcarse sobre vosotros, ¿no? Porque una cosa es predicar y otra es dar trigo, como se dice. Entonces, quizá ponga en apuros a Le Pen. Y aparte, es que Macron, según se comenta, es una persona que no está muy interesada en la cuestión de la política interior francesa, ¿no? Él se ve un poquito como este pequeño Napoleón, ¿no? Otros le apodan Micron, ¿no? Entonces él se ve como que quiere ser el líder de una Europa a través de la guerra, a través del conflicto, a través de ser el más beligerante. Es su forma de hacer historia. Entonces, esta sería una buena forma de decirle a su electorado, oye, os he escuchado, decidid ahora si gana Le Pen, pues que se encarguen ellos de gestionar el país y yo me voy a lo que me gusta, me voy a lo mío, que es la política exterior y pues la beligerancia que tengo contra Rusia en estos momentos. Interesante, Adrián. Cuando hablas del órdago, yo entiendo también mucho este término que es parecido, o sea, podemos hacer un símil con el all-in en póker, ¿no? Hablamos de una apuesta decisiva de Macron, es el todo o nada. El todo o nada para Emmanuel Macron. Al momento de tomar esta decisión, yo insisto, también podemos compararlo con una ruleta rusa. Porque sí, tal y como lo mencionas, Adrián, y compartimos esta mirada, la política externa es algo que, en verdad, ha hecho ambicionar a Emmanuel Macron, contrario a muchos líderes que, digamos, velan primero por los intereses de su país. Existen también estos líderes que miran hacia afuera de la frontera. Emmanuel Macron, y una decisión que también nos pone en otro escenario, Adrián, porque, a ver, pasa lo siguiente, yo también quiero ser mal pensado, me gusta ser mal pensado, o bien pensado, dependiendo de lo que queremos analizar. Porque claramente, y esto lo establece la Constitución francesa, desde luego, y Macron, para el respaldo de una decisión como la de enviar tropas a Ucrania, digamos, puede tomar esta determinación y si llega un momento determinado, supongamos, pasan 4 meses, esto es constitucional, Macron debería tener la renovación, digamos, un voto de confianza de parte de la Asamblea Nacional y otros organismos, pero básicamente la Asamblea Nacional, para que se pueda sostener estas tropas en suelo extranjero. Entonces, esto nos lleva a un momento bastante confuso también. Una decisión, digamos, en la que Macron podría simplemente lavarse las manos y decir, bueno, señores de la OTAN, tuve la mejor intención, pero esta renovación, estos nuevos miembros de la Asamblea Nacional definitivamente no van a apoyar para que podamos sostener esto. Uno se preguntaría hasta qué punto Francia podría aguantar un conflicto en tierra extranjera, en Ucrania, por poner un caso. Hay muchas cosas que se van tejiendo, muchas hipótesis. En todo caso, Adrián, y esto es algo que también he podido, digamos, cotejar, es que el efecto Putin le reventó en el rostro a Macron. Le reventó en el rostro y eso nos habla también, y es un indicador. Bueno, obviamente, el efecto Putin tiene que ver con repercusiones desde el plano económico, comercial, una Europa que está desgastada, que estas sanciones a Rusia son en realidad un efecto boomerang
¿no? Se siente en Alemania también, y da la sensación de que esto es una paradoja para los líderes europeos, como el señor Emmanuel Macron, de quien se dijo en algún momento sería el reemplazo de Josep Borrell, que es algo que se ha rumoreado en las últimas horas también. Entonces, ¿a dónde nos lleva este escenario, Adrián? Considerando el fenómeno Rusia, es que ya Europa se cansó y empiezan a demostrarle a sus líderes que son capaces también de dar un mensaje, porque lo que se decía, Adrián, te soy sincero, de esta parte del mundo, es que no había una, digamos, implicancia de parte del ciudadano europeo, que los asuntos externos eran algo que en verdad les iba y le venía. Pero ya cuando esto empieza a apuntar en la economía, en el bolsillo del ciudadano europeo, parece que empieza ya a generar un efecto. ¿Qué posición o qué mirada tienes al respecto, Adrián, a los ciudadanos europeos ahora sí tomando, como se dice, el toro por los cachos? Pues lamentablemente creo que sigue sin ser así. Creo que está bastante desvirtuada la política en todos los sentidos en Europa. No hay más que ver que los principales vencedores de estas elecciones han sido los abstencionistas, es decir, ha habido un rechazo frontal eh, de los europeos a este proyecto, que es donde se dirimen todas las cuestiones de política exterior que son tan sumamente importantes para todos ellos. Y luego también ocurre que se tiende a pensar que muchos de estos partidos, como por ejemplo el partido de Le Pen, van a ser antibelicistas de algún modo. Yo creo que no. Yo creo que hay figuras como, por ejemplo, Meloni, que ya han demostrado dónde están sus lealtades, ¿no? En el caso de Meloni se presentó como una especie de antisistema, pero es una antisistema completamente sistémica, ¿no? Que lo primero que hizo al ser elegida fue ir a besarle el anillo a la Unión Europea y a la OTAN, y entonces todos aquellos que la acusaban de ser una peligrosa fascista, como por ejemplo Pedro Sánchez, se fueron a abrazar con ella, ¿no? Yo creo que existe un desasosiego, existe un desapego, existe una desvinculación todavía importante de los europeos, aunque se están empezando a ver algunos movimientos. Quizá la ventana de oportunidad para que cambie algo seriamente en Europa se esté cerrando, por otra parte, que si te apetece podemos hablar de ello a continuación. Pero en general creo que estas elecciones, si han dictaminado algo, ha sido un reforzamiento precisamente de lo que representa la Europa actual, ¿no? Yo lo llamaría un régimen neoliberal y atlantista, es decir, que protege los intereses económicos de unos pocos. Cada vez se ve mayor acumulación de la riqueza por parte de las élites que rigen Europa y también de las élites transatlánticas, por supuesto. Y luego, obviamente, son atlantistas, son nada más que una correa de transmisión de Washington, ¿no? Entonces sí, ha habido ciertos movimientos que podemos comentar en próximos minutos, si te pareciera, pero si nos planteamos, al margen de los abstencionistas, nos planteamos qué resultados electorales se han producido, pues vemos que han subido los conservadores, que han bajado los socialdemócratas ligeramente, que la izquierda verde y otros sucedáneos han sido completamente destrozados y que la extrema derecha ha subido mucho, ¿no? Que luego dentro de la extrema derecha existen estas dos almas. Existe la extrema derecha estilo Orbán, que es más soberanista a nivel geopolítico, y luego existen las Melonis. Yo creo que en Europa se tenderá más bien a poner en el poder a figuras como Meloni. Así que si te apetece también podemos hablar un poquito más en profundidad de los Claro que comicios sí. europeos. Sí, claro, hablaremos de eso seguramente, Adrián, porque claro, es la pregunta que muchos se hacen. ¿Esto qué va a cambiar? La gente lo dice así en caldo, como se dice, ¿no? ¿Habrá guerra o no habrá guerra? O sea, eso es algo que, por supuesto, lo iremos desarrollando. Pero sí comparto esta mirada, Adrián, que haces porque, claro, digamos, a ver, pasa en Estados Unidos. El ala republicana tiene a señores como su líder, Donald Trump, quien desde luego ha sido muy incisivo en este punto. Nosotros no vamos a alentar el conflicto en Europa, de hecho vamos a quitar el financiamiento y Trump de una manera muy convencida dice, bueno, de hecho cuando yo llegue al poder, en 24 horas aproximadamente o minutos terminará el conflicto.
pero tenemos, por ejemplo, las voces del senador Graham, quien acaba de decir hace unas horas, ya debemos de una vez por todas dar luz verde para que Ucrania golpee en territorio ruso. ¿Ah? O sea, ya es momento, señores. Entonces uno encuentra también esto en los partidos, en muchos partidos, en muchos bloques europeos. Pero sí, interesa mucho saber, Adrián, cómo va a quedar reconfigurado este panorama luego de las elecciones, porque claramente, como tú mencionas, esto tiene que ver con un tema de corporaciones, el poder llega desde mucho más arriba, pero sigue latente el tema del conflicto, hacia dónde se dirige este continente. ¿Cómo ves este panorama, Adrián, con este proceso electoral? Pues primero, para analizar esto, debemos entender cómo funciona el Parlamento Europeo, ¿no? Que al final, en última instancia, es un mero trámite, es simplemente parte del teatro para que los ciudadanos europeos piensen que posiblemente haya democracia, cuando en realidad no la hay, es todo un juego de humo y espejos, es todo un disfraz. ¿Por qué digo esto? Porque el poder real en Europa no reside en el Parlamento Europeo, reside en la Comisión Europea, liderada por von der Leyen. La Comisión Europea es la que decide, por ejemplo, qué legislación se va a proponer para que luego lo ratifique el Parlamento Europeo. Pero los que lo proponen siempre la legislación son por parte de la Comisión Europea. Hay parlamentarios europeos que pueden hacer sugerencias, ¿no?, a la Comisión Europea. Oye, por favor, plantead esto, plantead lo otro. Pero en última instancia, el poder tan importante como presentar las leyes reside en la Comisión Europea. Luego, si entendemos la política como lo que es, no como una dictadura de los partidos, ¿no? El partido decide qué va a votar cada uno de sus miembros, cada uno de los parlamentarios. Lo que diga cada partido es lo que se va a votar. Al final no hay libertad de elección de los diferentes representantes políticos. Así que se puede deducir que el Parlamento Europeo nombra a la Comisión Europea y esa misma mayoría que ha nombrado a la Comisión Europea será la que luego de vuelta ratifique la legislación que ha sido pasada por la Comisión Europea, ¿no? Que se dice mucho esto de que la Comisión Europea no está elegida realmente por el pueblo, porque no lo elige directamente el ciudadano con su voto. El ciudadano elige el Parlamento Europeo y luego ellos hacen sus tretas para nombrar a quien consideran oportuno, o mejor dicho, para nombrar a quien le piden que nombren, que eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema, la Comisión Europea dictamina, es donde está realmente el poder. Propone la legislación. También decide cómo se ejecutan los presupuestos y los tratados. Y de manera importantísima, también es la que determina la política exterior de la Unión Europea, que decide absolutamente todo, ¿no? Entonces, si partimos de esta base de la importancia de la Comisión Europea, ya estamos viendo que von der Leyen va a ser de nuevo la presidenta de la Comisión Europea con el apoyo de los conservadores, socialdemócratas y liberales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que Europa ha votado por su autodestrucción. Es decir, Europa va encaminada pues a unos 5 años que van a causar auténticos estragos. Ya lo estamos viendo. Por ejemplo, a través de las sanciones como Rusia, que tú bien comentabas, que han producido un efecto boomerang, que han devastado las economías europeas. Vemos, por ejemplo, la locomotora de Europa, Alemania, que dependía del gas ruso barato. ¿Cómo? Es que es algo completamente anómalo en la historia. Ellos han decidido renunciar a una fuente de energía que nutría su industria, que nutría su economía y a su vez nutría la economía de toda Europa. Y han renunciado al gas ruso barato porque se lo han impuesto desde la Comisión Europea, ¿no? Esto no van más que a ahondar en ello, ¿no? En seguir básicamente los designios, las órdenes de Washington, porque si esto beneficia a alguien, el nombramiento de una persona como von der Leyen y todas las decisiones que se han tomado estos últimos 5 años, específicamente con respecto a la guerra de Ucrania, esto ha beneficiado sobremanera a los Estados Unidos y ha arrasado con Europa. Vemos, por ejemplo, el auge de la extrema derecha. ¿Por qué se produce? Porque las condiciones materiales de la población están cayendo en picado, ¿no? Entonces, existe esta fijación de la Comisión Europea por ir en contra de Rusia,
Y también se habla de ir ahora también a por China, imponer sanciones, ir a la guerra económica con China. Es decir, vemos que Wow. la economía europea salía hace unos días, que la economía rusa ya ha superado en cálculo PPP a Alemania, ¿no? Y no están contentos con esto los Estados Unidos, que quieren arrojar a los europeos, a los trabajadores, a los consumidores, a, a ir a por China para tratar de debilitarlos, ¿no? Van a utilizar a los europeos como carne de cañón, al menos económicamente, contra China. Wow. Y luego existen un par de comentarios que me han parecido muy importantes que ha hecho von der Leyen, que habla Por siempre de lo favor. siguiente, ¿no? Dice que quiere que la nueva Europa sea un bastión contra la extrema derecha y la extrema izquierda. Y habla siempre eufemísticamente de una Europa fuerte. ¿A qué considero que se refiere con eso? ¿Y por qué creo que el panorama en Europa se va a poner muy, muy feo en los próximos años bajo el liderazgo de von der Leyen? Considero que esto es tremendamente problemático porque ante la destrucción de las condiciones materiales de la población, por lo que está optando esta Comisión Europea, es por llevar a Europa a una dictadura tecnológica, tecnocrática. Es decir, que hay una serie de élites en Bruselas cooptadas por intereses extranjeros que aplasten por completo a la disidencia dentro de Europa. ¿Qué tienen ya en el horno? Esto parece completamente de un capítulo de Black Mirror, pero es algo que ya se está Sí, preparando y creo tal que cual. durante estos 5 años van a presionar el acelerador. Se está hablando ya de las CBDCs, las monedas digitales de los bancos centrales, el euro digital europeo, que ya está en marcha. Que esto es básicamente una moneda programable, es decir, las mismas élites económicas que dirigen Europa y que llevan a la ciudadanía europea a la ruina, podrán, pues, mm, manejar el dinero para que, por ejemplo, eh, puedas comprar ciertos productos y ciertos productos no, para que solo puedas comprar cierta cantidad de productos o incluso si se les ocurre la brillante idea, algún disidente, a alguien que se porte mal, con este euro digital que esté completamente controlado por estas élites, no podrás utilizar esta moneda. Es una trifecta, es las CBDCs, las identificaciones digitales, que ya también se está trabajando en ello, que básicamente utilizarán tus datos biométricos y analizarán absolutamente todo lo que haces en Internet. Salía una noticia hace apenas unos días que prácticamente la Unión Europea, la Comisión Europea, quiere saber hasta lo que dices delante de tu televisión, delante de tu tostadora. Mensajes encriptados. Quieren leerlo absolutamente todo, absorber toda esta información, ¿no? Y luego está la ley de servicios digitales, que es una ley de censura que básicamente con lo que se conseguirá con ella es en nombre de la libertad, de la democracia, para proteger supuestamente los comicios electorales o en caso de crisis, pues podrán decidir silenciar a las personas. Se habla de el pre-banking, ¿no? Es decir, de prohibir argumentos antes de que estos ocurran en Internet. Es decir, se habla de un precrimen informativo. Tú no puedes, si ocurre un gran evento, van a dictaminar, pues sobre este evento se puede decir esto y no se puede decir lo siguiente. Y esto se hace todo en coalición con las grandes empresas, las grandes redes sociales que están censurando en contra de una cosa muy grave que está ocurriendo en Oriente Medio. Entonces, si censuran eso, ¿qué no van a censurar? Entonces, Europa, en definitiva, está pulsando el acelerador hacia su destrucción económica por las sanciones contra Rusia, contra la futura guerra comercial contra China, que ya se están planteando, y además se busca implementar un autoritarismo digital que realmente hace a 1984 parecer un auténtico juego de niños. Y esto es lo que se ha votado y esto es lo que va a liderar la señora von der Leyen. Ah, y muy importante también esto, y ya acabo con esta respuesta, Sí, también claro. está hablando la Comisión Europea de crear un ejército europeo, ¿no? De coger básicamente eurobonos que estén respaldados por los impuestos de los ciudadanos europeos en última instancia, que es algo que la Comisión Europea tenía prohibida hasta cierto evento que ocurrió hace pocos años, que tampoco puedo mentar, y dicen que con esto van a crear un ejército en Europa, ¿no? Que hay gente que está fuera de sí y dice, ah, sí, mira, os quejabais de la autonomía estratégica de Europa y ahora os van a crear un ejército para que Europa pueda defender sus intereses a lo largo y ancho del mundo.
Y la propia von der Leyen, cuando anunció esta medida, estaba diciendo, será un ejército europeo bajo el paraguas de la OTAN, es decir, bajo las órdenes de los Estados Unidos. Es decir, no es un ejército europeo para la independencia de Europa, sino que es al servicio de los Estados Unidos y en contra de los propios ciudadanos europeos. Súmale a todo esto que te acabo de comentar de las CBDCs, identificaciones digitales y ley de servicios digitales, una policía militar, por ejemplo, liderada por la Comisión Europea. Pues vamos realmente hacia un mundo distópico. Y si estás en Latinoamérica y piensas que esto no te afecta, créeme que sí, porque están sentando la base, esta legislación, por ejemplo, la ley de servicio digital, tiene un efecto y tendrá un efecto internacional. Entonces, bastante distópico por lo que se ha votado. No, pero esto lo vamos a desarrollar porque claramente a nuestro público le interesa mucho. Uno dice, esto está pasando del otro lado del océano, pero rayos, estos modelos terminan generando un impacto y es cuando uno se pregunta, el propósito de Europa o estos líderes, esta Unión Europea, es convertirla sencillamente en un Estado, convertir la Unión Europea en un Estado tal cual, es lo que pareciese. Porque, claro, voy atando cabos y digo, ¿no? Es que esta cúpula europea, por lo que comentas, Adrián, está dispuesta a sacrificar el bienestar de su pueblo. O sea, no les interesa en absoluto. Lo que está primero para ellos son las ambiciones de los grupos económicos, que, desde luego, amigos, no responden a intereses democráticos. ¿Sí? Estas personas se sienten como campeones de la democracia, ¿no? Hablan de Vladimir Putin, lo llaman dictador, pero avalan a Volodymyr Zelensky, cuyo mandato ya concluyó. Entonces, señores, esto nos hace ver que la democracia europea ya no es tanto un valor en sí mismo, es más una moneda de cambio, ¿no? Y volvemos al ejemplo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente inconstitucional de Ucrania, que está ahí puesto, pegado con babas, y que va a dirigir una cumbre de la paz en Suiza, ¿no? A la que ya varios líderes, por cierto, lo han dejado en visto, no van a ir. Pero sí, es un panorama bastante complejo, Adrián, el que cuentas, porque claramente aquellos que estén en contra de estas políticas serán convertidos en parias sociales. Y esto sin contar la censura que se viene también, porque tú lo dijiste hace un momento, entiendo cuál es la posición, ¿no? Hay cosas que se van a tener que decir con cierto eufemismo desde Europa, como en su momento ocurrió, ¿no? En febrero del 2022, no olvidemos, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entiendo entonces que vamos a llegar a un momento, y digo vamos, porque como tú mencionas, Adrián, estos modelos, desgraciadamente, en base a los resultados, se tratarán de implementar en otras zonas del mundo, ¿no? Se tratará de implementar. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, Adrián, porque claramente va a haber un impacto en todo el mundo, en todo el planeta, ¿no? Y quiero que profundicemos en ese lado, porque uno se Sí. preguntaría hasta qué punto podríamos nosotros vernos implicados en esta situación en América Latina. ¿Qué mirada tienes sobre esto? Sí, sobre la ley de servicios digitales, que es un tema que he seguido bastante, básicamente lo veo como los Estados Unidos, Washington, las élites económicas que dirigen el país, utilizando a Europa como una puerta trasera para cargarse su primera enmienda. Es decir, lo de la ley de servicios digitales básicamente impone a empresas como Meta, como Alphabet, Meta, que es dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, Alphabet, que es dueña de Google y de YouTube, les obliga, ¿no?, a imponer, a crear una estructura para la vigilancia de los contenidos y tener equipos, ¿no? Esto lo hablaba precisamente el comisario europeo Thierry Breton, que decía cosas como cuando estaba ardiendo Francia el año pasado, básicamente dijo que esto se impediría una vez estuviera la ley de servicios digitales porque iban a prohibir que existiera llamados a la revuelta en Internet. Y dices, ¿usted quién es para prohibir en la red llamados a la revuelta en Francia? Que es básicamente los croissants y la revuelta, ¿no? Es algo La sintomático, cuna, es algo que sí, nos habla de Francia perfectamente, ¿no? Entonces, su ¿cómo ADN. afecta esto a todo el mundo? Exacto, es parte del ADN de Francia llamar a la revuelta. Dice, no, pues con esta nueva ley europea vamos a poder prohibir que se diga esto en Internet. Entonces, ¿cómo funciona toda esta estructura? Obligan a Meta, a Alphabet, a todas estas empresas, a estas redes sociales, que lo puedes ver, que están plagadas los moderadores de contenido, los que deciden qué se puede decir
y qué no se puede decir, vienen todos de las agencias de inteligencia estadounidenses, ¿no? Entonces esa gente es la que decide qué se va a poder decir. Entonces, lo que le pide, eso, esa gente ya es la que decide qué se va a poder decir y ya censuran muchos contenidos, ¿no? Por ejemplo, la historia de Seymour Hersh acerca de los Nord Stream en Facebook, te la quitaban y estoy seguro de que si entre la audiencia hay muchas personas que usen Instagram, que usen Facebook, que usen esta clase de plataformas, se han encontrado ya con censura, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer con esta ley europea es crear un estándar internacional por el cual es como decir que obligas a la Stasi, que obligas a las SS a leer las cartas de las personas y a tomar acciones contra ellas, ¿no? ¿Qué problemas van a tener estos cuerpos con llevar a cabo estas actuaciones? Es decir, ¿qué problema va a tener Meta o con Facebook o Alphabet, que ya están plagados de agentes de inteligencia, que ya controlan qué contenido se puede ver, qué contenido no se puede ver, qué contenido se invisibiliza? ¿Qué les va a importar a ellos que Europa, la Comisión Europea, les diga, pues tienes que censurar y mucho más? Ellos en realidad están encantados de hacerlo, porque se trata realmente de poner en jaque la narrativa, ¿vale? Y la información que se comparte en Internet. Porque la propaganda actual consiste en repetir incesantemente la misma narrativa, una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y eso, aunque parezca muy tópico, ¿no? Parezca un cliché, lo de las mentiras repetidas 1000 veces se convierte en verdad, tiene un efecto psicológico, tiene un efecto sociológico. Y es lo que está deshaciendo como un azucarillo la libertad de expresión en las redes sociales. Porque el ciudadano de a pie se están dando cuenta de que los grandes medios le están engañando, los están abandonando y tienden los ciudadanos a ver fuentes informativas más como las nuestras, ¿no? Como tu programa, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que con esta nueva legislación de la Comisión Europea, lo que se va a obligar es a ser mucho más estrictos en este sentido. Están montando ya una infraestructura a través de algoritmos y también a través de personal, por el cual, cuando ocurra un evento sensible, estas figuras, que están obviamente controladas por los intereses de los Estados Unidos y los grandes intereses económicos internacionales, podrán hacer que se invisibilice a ciertas figuras o se borre de internet lo que dicen, o con el pre-banking se dirá este argumento no vale y cuando tú publiques diciendo que 2 más 2 es 4, tu publicación desaparecerá pues inmediatamente. ¿Y por qué digo que esto afecta a todo el mundo? Porque tú al obligar a estas redes sociales a llevar a esta legislación a cabo para adaptarse a la Unión Europea, estas instituciones, estas grandes redes sociales, ya han montado toda la infraestructura, ya han montado todos los algoritmos y me vais a contar los hermanos y hermanas de Latinoamérica si no os enfrentáis vosotros a la censura o no podéis tener mensajes antiimperialistas, antiestadounidenses y podéis denunciar las atrocidades que cometen a lo largo y ancho del mundo. Me diréis si no habéis encontrado censura ya. Pues será esto con esteroides y esto lo hacen los Estados Unidos de nuevo utilizando a la Comisión Europea como puerta trasera porque ellos tienen la primera enmienda. Y ya para concluir, para que veáis lo absurdo, bueno, 2 puntos. Se está censurando, esto lo están saliendo personas que trabajan dentro de estas empresas, de estas grandes redes sociales, están diciendo que se censura a voces que están en contra de una G palabra, que os podéis imaginar qué significa esto. Entonces, como decía antes, si se censura esto, se puede censurar cualquier opinión que sea molesta para el poder, ¿no? El estándar es realmente terrorífico el que están creando. Eh, y luego, no sé qué más que iba a decir, pero básicamente es eso, que es lo que están preparando. Obviamente aún no ha entrado en pleno funcionamiento, pero están montando la infraestructura y yo creo que aplicarán la doctrina del shock y cuando ocurra un evento importante, lo implementarán de una manera bastante autoritaria. Sí, y es algo aterrador. O sea, entendemos que el mundo se ha ido adaptando a estas tecnologías y cualquiera lo puede comprobar. Cada vez somos más dependientes a ello. Por cierto, yo hago mucho énfasis en lo que dijo Adrián hace un momento y me quedo con esta frase, con toda la conversación que hemos tenido, que Europa votó por su autodestrucción, pero desde luego, señores, esto va a tener un impacto global. Si es que estos mecanismos terminan, digamos,
conduciendo a Europa un modelo aplicable y replicable en otros lugares del mundo, pues sálvese quien pueda, ¿no? Así te cortan lo primero, lo principal, que es tu libertad de expresión, ¿de qué estamos hablando? Eso es algo bastante crítico y que en verdad, seguramente se irá transparentando, esperemos en los próximos días, semanas, porque sí hay que reconocer que aparecerán voces críticas, muchas veces voces críticas que desgraciadamente tienen accidentes o atentados por lobos solitarios. Por cierto, el señor Robert Fico desafió nuevamente a Occidente, fue a votar y le dijo, señores, acá estoy yo, estoy vivo y sigo pensando que nos están conduciendo a una guerra sin sentido, ¿no? Siempre hay, digamos, dentro de estos planes maquiavélicos, voces contrarias, oposiciones. Esperemos, Adrián, que finalmente aparezcan estas voces, que sean mucho más resonantes. Ojalá lo podamos comprobar, ¿sí? Ahora, ¿Pudiera añadir muy rápido, súper sí, rápido un punto? sí, claro. Realmente el momento de organizarnos para defender la libertad de expresión es ahora mismo, porque una vez que estas medidas se implementen será demasiado tarde. Así que desde aquí hago un llamado, como siempre suelo hacer cuando hablo de estas cuestiones. Como se dice, solo el pueblo salva al pueblo, es decir, solo nosotros nos vamos a salvar de lo que viene. Yo sé bien que de esta cuestión no se habla tanto como se debería, y lo que tendría que haber es una organización internacional de defensores de la libertad de expresión en Internet y que empecemos a hacer valer lo importante que es el agora pública y la libertad de expresión, porque a partir de la libertad de expresión, como tú muy bien has encapsulado, es de donde se dirimen todas las demás luchas. Sin libertad de expresión no se puede hacer nada. Por lo tanto, el factor crítico, el factor clave y la línea en la arena que tenemos que dibujar es precisamente la defensa de la libertad de expresión y de información en Internet. Y viendo lo que están haciendo y lo que ya han anunciado, porque esto está todo en marcha, pues es el momento ya de ponernos a intentar defender y hacer valer esta cuestión. Adrián, lo dices y en verdad compartimos esta mirada. Por más que estemos a millas de distancia, creo que tenemos una mirada bastante crítica sobre esto y nuestro público también. Ahora, me ha encantado esta conversación, Adrián, y me gustaría redondearlo con un tema que también creo que le va a interesar mucho a la gente, que tiene que ver con el conflicto en Ucrania. Hablan algunos ya de momentos decisivos. De hecho, y la información probablemente no llega necesariamente a medios de habla hispana, pero tenemos mecanismos para llegar a ella. Desde Francia, por ejemplo, Vincent Duport, que es un general en retiro, ha hablado sobre un hecho que para muchos es simplemente una ocurrencia, para otros tendría cierto sentido. Se habla de que ya para noviembre aproximadamente, Rusia, el ejército ruso estará tomando Kiev. Eso entiendo yo, algo bastante sensible, afirmar algo como esto, pero son voces que empiezan a tener mucho sentido porque incluso coroneles que sirvieron para el Pentágono, como el señor McGregor, habla ya de un ejército ruso que avanza cada vez con paso firme, pensando en la capital, en Ucrania. Entonces, yo recuerdo, Adrián, las palabras de Emmanuel Macron. Él dijo hace algunos meses, si es que a los rusos se les ocurre llegar a Kiev, llegarán las tropas francesas, pase lo que pase. El escenario en Ucrania nos agarra en un momento también de mucho impacto, Adrián. ¿Tú qué mirada tienes sobre los últimos acontecimientos que se están viviendo, ¿no? Cuando se habla de que ya Rusia finalmente alista una gran ofensiva, que quizás el escenario en Kharkov no fue el esperado, pero que ya empiezan los rusos nuevamente a reactivar sus planificaciones en la zona de combate. ¿Qué mirada tienes tú al respecto a Ucrania, Adrián, con los últimos acontecimientos que estamos viendo? Pues a este respecto hay que volver a lo que es este conflicto en su esencia, ¿no? Que se trata de una guerra de desgaste, que ya anunció la propia Rand Corporation que era algo que se tenía que evitar a toda costa a la hora de enfrentarse a Occidente contra Rusia. Entonces, ¿qué parámetros se barajan en una guerra de desgaste? La fabricación de armamento, la fabricación de artillería y la capacidad de reclutamiento. Y Rusia domina en ambas, ¿no? Entonces, en cuanto a la producción de armamento,
solo por ir al artículo más reciente que se ha mostrado en un medio occidental, se hablaba, creo que era la CNN, que decía que Rusia fabrica 3 veces más de armamento que todo Occidente combinado y que encima lo hacía a un cuarto del coste de lo que producía Europa y los Estados Unidos principalmente. Aparte, es que Occidente no va a tener la capacidad para producir lo suficiente, ¿no? Una guerra de desgaste está este factor que es fundamental, la producción de armamento. ¿Y qué ocurre? Que Rusia se ha estado preparando durante años. Tiene cientos de miles de trabajadores en marcha e incluso con el último nombramiento que se ha hecho en el Ministerio de Defensa es precisamente alguien que está enfocado a la industria de la guerra. Y ocurre que Occidente, por tirarle dinero al problema, no va a surgir no va a surgir artillería de la nada. Se piensan que es lo de la generación espontánea, ¿no? Que se pensaba en la Edad Media, que si tú tenías paja y suciedad, de ese montículo empezaban a aparecer ratas, se generaban de la nada, ¿no? Pues parece que los líderes europeos se han pensado que por tirarle dinero a un problema, de repente va a aparecer ahí la artillería, pero como te digo, es un proceso largo y arduo para el que tienes que estar preparado y en el caso de la Unión Europea no es así. Por ejemplo, es que es muy básico, es la ley de la oferta y la demanda. Si existe un número limitado de armamento y tú lo que haces es tirar mucho dinero, lo único que haces es aumentar el precio de este armamento, pero no aparece más. O, por ejemplo, vemos a la desesperada como el presidente de la República Checa, creo que fue, que, que buscó un montón de cabezas de artillería y resulta que la gran mayoría son basura inutilizable por parte de los ucranianos y se han gastado los europeos una millonada en eso. Entonces, principalmente, aparte de que es un proceso que se tarda muchos años, que Europa está a la cola, Occidente, mejor dicho, está a la cola y tardará años en alcanzar a los Estados Unidos, si quisieran hacerlo, pero es que por otra parte es imposible, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la economía rusa es una economía, al menos en cierta parte, planificada. Es decir, cuando los rusos crean una fábrica, le dicen al empresario, oiga usted, hágamelo con una sobrecapacitación, esta nave industrial, por si quiero ponerme a producir artillería a mansalva. Y el empresario va a decir, oye, pero voy a perder dinero. Y entonces los políticos rusos le dirán, pues si no lo hace usted, lo hará otro, ¿no? O por ejemplo, vemos que ahora mismo están vendiendo este armamento los rusos, las empresas rusas, mejor dicho, lo están vendiendo incluso a mitad de precio al gobierno ruso. Entonces están incluso perdiendo un montón de beneficios. Pero los rusos le dicen, tú apoya, defiende la soberanía nacional, defiende el interés de Rusia y el día de mañana, con esta nueva industria de la guerra que estamos creando, competencia para el complejo militar industrial estadounidense, además, como otro tiro en el pie que se han metido, tú véndenos el armamento baratito y luego ya en el futuro te recompensaremos. ¿Qué pasa en Occidente? Que Occidente es, siempre digo que los Estados Unidos son un complejo militar industrial y una industria financiera disfrazada de país. Decían que Rusia era una gasolinera disfrazada de país y yo digo lo mismo de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque Occidente se caracteriza por fabricar armamento más sofisticado, mucho más bonito, mucho más que entra por los ojos, pero muchísimo más caro, que da un margen de beneficio mucho mayor. Por tanto, como es una economía de mercado y lo que prima es el beneficio de las empresas, esas empresas no se van a poner a realizar grandes esfuerzos para crear un montón de artillería barata que tiene poco margen de beneficio, ¿no? Por eso digo que en el peso del armamento, y ya vemos los rusos todas las capacidades que tienen ahora mismo, que no tienen los ucranianos, defensa antiaérea, la utilización de las FABs a gran escala, el número de drones, el número de misiles, tiene una amalgama de superioridad frente a los ucranianos y específicamente frente a Occidente que es verdaderamente impresionante y eso no va a cambiar en el panorama de la guerra, ¿no? Luego nos vamos al apartado. Hemos visto lo del armamento. Vamos al apartado de la demografía. ¿Y qué te voy a decir? Sabemos que Rusia tiene muchísima más población que Ucrania. Sabemos que Ucrania, además, su población se ha visto mermadísima porque ha habido un montón de refugiados que han marchado tanto a Europa, que ya están diciendo a ver cómo los llevan de vuelta a Ucrania,
a morir en nombre de Biden, a morir en nombre de BlackRock y de toda esta gente. Luego muchos han huido también a Rusia y en Rusia no están teniendo absolutamente ningún problema a la hora de reclutar y además tienen demográficamente mucha más disponibilidad, ¿no? En el caso de Ucrania no es así. Entonces, si partimos de esos dos axiomas, ¿qué es lo que estamos viendo en el terreno de batalla? ¿Por qué se habla tanto de esta gran ofensiva de los rusos, ¿no? ¿Y por qué han decidido no hacer una gran flecha, como siempre se dice? Pues porque los rusos lo que están haciendo es intentar hacer malabares para mantener la economía, mantener a la población sin que se vea muy insatisfecha y mantener el ejército, que no haya muchas bajas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te dedicas a hacer grandes ofensivas, vas a perder vidas. Entonces, lo que están haciendo los rusos, en mi opinión, inteligentemente, es ir bocadito a bocadito. Es lo que se llama el desgaste agresivo. Es decir, utilizas todas estas superioridades, los propios ucranianos reconocen que los rusos utilizan hasta 10 veces más de artillería que los propios ucranianos, eso sin contar con las FABs, que son estas bombas guiadas, ¿no? Que son inmensas, que van planeando, pero si la mayoría de muertos se produce a través de la artillería y Rusia tiene una superioridad de 10-1 frente a Ucrania, ¿dónde va a haber más muertos? Entonces los rusos dicen, mira, nosotros vamos desgastando, vamos desgastando, vamos desgastando, y en algún momento algo dará de sí. Y entonces sí puede ser que todas estas tropas, los cientos de miles de reclutas que tienen entrenados y preparados para intervenir, puede ser que cuando haya una brecha, pues entren con todo y aprovechen la situación. Pero si algo te está funcionando, si la economía rusa, para estar en un conflicto de estas características, enfrentándose a toda la OTAN, si les va bien, si están pudiendo minimizar el gasto en vidas, ¿por qué van a tener que llevar a cabo otro plan? Ahora bien, no sé, yo no estoy en el Kremlin. Lo que pasa es que los rusos no son como los ucranianos y los planificadores occidentales que te dicen, no, la contraofensiva la vamos a hacer aquí, 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 y la vamos a hacer de esta y de otra manera. Que los rusos puedan tener algo planeado, no lo descarto, una gran ofensiva. Quizá estén esperando el momento, quizá ya lo tengan todo preparado, pero a mí me parece lo que están haciendo ahora mismo, pues algo coherente y algo efectivo. Si algo te funciona, en definitiva, ¿por qué vamos a cambiarlo? Y sobre la llegada a Kiev, pues veremos, ¿no? Porque también hay que ver el cálculo político que hará Putin. Tú al principio del programa hablabas de Donald Trump, ¿no? Y de cómo decía esto de, no, nosotros vamos a hacer un acuerdo de paz en 24 horas, vamos a hacer que lo firmen los rusos y los ucranianos. Cuidadito porque Trump, pues es también una manzana envenenada. Es decir, los rusos, si les vienes con un acuerdo y les dices, oye, pues aquí te tienes que parar, cuando la realidad sobre el terreno es que están teniendo una victoria aplastante, por mucho que venga Trump a contarles esa historia, que además Trump fue especialmente beligerante con los rusos, enviando armamento mortífero, directamente a Ucrania durante su presidencia, imponiendo sanciones contra los Nord Stream. Es decir, Trump realmente no ha sido ningún amigo de Putin. A los rusos les vendrá Trump a vender esta moto del acuerdo de paz y, ojito, los rusos seguramente le digan, oiga, pues usted esto méteselo por donde le quepa, ¿no? Y lo peligroso está en ver qué responderá Trump. Dirá, que no me haces caso, pues a lo mejor entramos directamente al conflicto contigo, a lo mejor Rusia lo vas a pagar por no aceptar este acuerdo de paz. Y cuando habla esto de, no, si no pagas lo suficiente europeo en armamento, ya no te voy a defender de Putin. Esto parece muy anti-establishment, pero precisamente va en línea con, con los intereses del Estado profundo estadounidense, que lo que pretenden es cargarle la hecatombe de Ucrania a los europeos, que ya están contra las cuerdas, para que ellos, el Estado profundo, se puedan ir a la aventura en defensa de su hegemonía, que ya han perdido, pero se puedan ir ellos en defensa de la hegemonía en contra de China, ¿no? Esto sería parte del plan. En definitiva, quizá entre en juego el cálculo político de Putin, que quizá no sea tan broma lo que dijo de que prefería a Biden en la presidencia antes que Trump, porque Trump puede ser quizá más imprevisible que Biden, ¿no? Entonces, quizá quieran antes de las elecciones o durante este periodo decir, vale, finiquitamos aquí, entramos con todo, vamos a avanzar, que no les dé tiempo a reaccionar, vamos a aprovecharnos de la situación, no vaya a ser que como entre Trump nos veamos envueltos en la Tercera Guerra Mundial.
Así que Oh. realmente no se puede saber, ¿no? Yo, la verdad, Adrián, estaría encantadísimo si es que de todo lo que estamos hablando fuese ficción, ¿no? Estuviésemos hablando de una película, una serie, porque claro, uno se pone a pensar y todos los escenarios que se vienen, llamativos. Seguramente esto va a sonar algo ridículo, pero si esto lo viesen de repente los extraterrestres, ¿no? De algún lugar, en algún lugar de la galaxia, dirían, wow, qué interesante, ¿no? Pero diablos, yo me pongo a pensar que esto es la realidad, la cruda realidad, que no es ficción, que sí hay gente que está pereciendo, muriendo desgraciadamente por lo que pasa, por estas ideas absurdas de muchos líderes, que desde luego insisten con este punto de seguir hostigando a Rusia para que finalmente los rusos decidan presionar el botón rojo, que esperemos no ocurra algo como esto, porque hablamos de un escenario apocalíptico. Y sí, cada semana que pasa también vamos viendo que la posición de Trump va cambiando, ¿no? Yo recuerdo mucho a Trump hace un par de semanas que dijo que si él hubiese estado en el poder, probablemente hubiese lanzado una bomba o un misil, creo que dijo a Moscú. Bueno, seguramente lo dijo desde la prepotencia que lo caracteriza. Ojalá que haya sido solamente una broma. Los rusos lo tomaron con cierta ironía, pero sí, es verdad lo que mencionas, Adrián. Creo que llegamos a un punto en el cual cuando esto avance, cuando se tengan que tomar medidas, la palabra quedará de lado, ¿no? La palabra será humo, sencillamente, porque ya lo han demostrado otros líderes en su momento, muchos, ¿ah? Y muchos de los que están en Europa hoy en día, las contradicciones en las que han ido cayendo. No vamos a enviar tropas, de repente sí vamos a enviar tropas, en fin, cosas que dejan mucho para el análisis, querido Adrián. Yo te agradezco porque ha sido una conversación exquisita, exquisita, me ha encantado, te soy sincero, te lo digo desde mi posición. Y creo yo, Adrián, que con esta conversación mucha gente estará interesada en saber un poco más de ti, en dónde te puede ubicar, de repente un espacio en YouTube, en Twitter, en alguna red social. Adrián Fernández, el Doomer, por favor, cuéntanos a nuestro querido público dónde encontrarte. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad que ha sido un auténtico placer y encantado de haberte conocido, Enzo. Encantado de conocer al equipo. Luego me dices también a ver cuál es tu cuenta de Twitter, que ya te echaré un ojo, ya te cotillearé también a ti. Y también el canal de este medio, por supuesto. Por mi parte, si me queréis seguir en el Doomer Noticias en YouTube, intento hacer programas a diario, casi a diario, contando la actualidad y analizando lo que va ocurriendo en el mundo, que me ayudaría bastante, la verdad, que me siguiera la gente allí, sería un apoyo tremendo, el Doomer Noticias en YouTube. Y luego en Twitter también me podéis seguir como el Doomer, que estoy por ahí mientras se pueda. Como se dice en español, estoy dando por saco a quien hay que darle por saco, ¿no? Siempre hay que golpear hacia arriba y nunca hacia abajo, hasta que nos dejen. ¿Y cuánto nos dejen, no? Así es, Adrián. Oye, un placer conversar contigo, en verdad. Insisto, yo valoro mucho esto, ¿no? Primero, tu disponibilidad, porque creo yo que eso es algo importante. El tiempo es oro, dicen mucho esto en la televisión, en YouTube también pasa. Pero también tu capacidad para poder exponer esta posición que nos hace ver que finalmente sí, es posible que en algún momento estas voces críticas se hagan sentir con más fuerza, que creo yo que es el propósito final de este tipo de espacios y seguramente también de tus espacios, Adrián, que compartes con tu público, que esperemos se puedan unir, ¿no? Nuestro público, tu público, digamos, seguir avanzando, creciendo. Todos, cada uno tiene sueños, tiene, digamos, diversas ambiciones, pero creo yo es fundamental, Adrián, mantener esa posición, ¿no? Esa posición en la cual mostramos una mirada distinta, alternativa a lo que seguramente podrán encontrar en otros espacios. Te quiero agradecer nuevamente, Adrián, de parte de todo el equipo de Prensa Alternativa. Seguramente te tendremos en otro programa, porque creo yo que vamos a seguir avanzando en esto, seguir conociendo un poco más de ti y ver la actualidad de lo que va pasando en Europa, que creo yo es fundamental para toda la humanidad, insisto. Estos efectos que pasan ahí en Europa pueden tener implicancias también en América Latina. Así que, sin más que agregar, Adrián, gracias nuevamente, querido público, les agradecemos también a ustedes por su sintonía. En la descripción, sí, Lorenzo, pondremos dónde puedo ubicar a Adrián Fernández, el Doomer, en X, en YouTube, en fin, pondremos así toda la información disponible. Nos despedimos, no olviden suscribirse, comentar, darle like, aunque me han contado por ahí, Lorenzo, que últimamente
Mucha gente quiere dar me gusta y no aparece la opción de me gusta. Esperemos que sea un error nada más, un pequeño error que se vaya mejorando en los próximos días. Gracias nuevamente. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.